El café estaba en silencio, salvo por el ruido del café al caer sobre la mesa de madera pulida. Todas las miradas se posaron en la joven camarera, rígida, con el pecho agitado y el dedo aún apuntando al hombre elegante que acababa de escupir las palabras. «Eres solo una maldita mesera. Solo eres una maldita camarera». El insulto quedó suspendido en el aire como una bofetada. No se dio cuenta de las caras de asombro de sus compañeros, de la anciana que aferraba su té, ni de los teléfonos que empezaban a grabar. Su orgullo ardía más que el café que goteaba al suelo. Entonces, la voz del gerente rompió la tensión. «Estás despedido. Vete, ya». El café estaba lleno de vida con la prisa del mediodía. La luz del sol se filtraba a través de las amplias ventanas. Brillando en las mesas de madera pulida, el suave zumbido de las conversaciones se mezclaba con el tintineo de los cubiertos y el siseo de la máquina de café expreso, hasta que todo se hizo añicos en un instante. El agudo y húmedo chapoteo de café explotando sobre la mesa como una pequeña tormenta, las gotas volando y atrapando la luz antes de salpicar el costoso traje del hombre. Sentado allí, el silencio se extendió en oleadas, las voces desvaneciéndose, las cucharas congeladas en el aire, las cabezas girando mientras todos los pares de ojos se fijaban en la joven camarera parada rígida junto a la mesa, su brazo aún extendido, su respiración superficial y sus mejillas sonrojadas no por vergüenza sino por la profunda y latente ira que hervía en su pecho. Su voz cortó a través del silencio aturdido como una cuchilla, profunda y goteando desprecio. «Eres solo una maldita mesera. Solo eres una maldita camarera». Las palabras la golpeaban como una bofetada, cada sílaba un intento de derribarla al suelo, de aplastarla con el peso de su vanidad, y podía sentirlas, agudas y frías, clavándose la parte de ella que aún creía en la dignidad y el respeto. A su alrededor, los clientes se removían en sus asientos, algunos fingiendo no mirar mientras otros se inclinaban hacia adelante para ver mejor, los teléfonos resbalándose silenciosamente de los bolsillos mientras los botones rojos de grabación parpadeaban. Con vida, capturando el momento, porque nada en este mundo se propaga más rápido que la humillación de otra persona. La mente de Elena corría, el escozor ardiente en sus ojos amenazaba con traicionarla, pero apretó la mandíbula y se negó a dejar caer las lágrimas. Conocía el tipo de hombre, los que creían que el dinero era un escudo contra la decencia, que el uniforme que vestía la hacía invisible, la hacía menos. Detrás de ella, sentía la presencia de su gerente Luis, sus pasos apresurados, él. Aroma de su colonia, y ella supo antes de que siquiera hablara que no iba a ponerse de su lado. «Elena», dijo, en voz baja pero con un borde de pánico, «discúlpate con el caballero». Y cuando ella no se movió, cuando ni siquiera parpadeó, su tono se endureció, desesperado por salvar las apariencias frente al traje caro en la mesa 7. «Elena, ya terminaste aquí. Quítate delantal y vete». Y las palabras, aunque esperadas, todavía la golpearon como un balde de agua helada. Un murmullo se extendió por el café, el sonido de susurros y sonrisas medio disimuladas, y en algún lugar del fondo escuchó a una de las otras camareras jadear suavemente, como si ni siquiera ella pudiera creer que Luis la echaría sin escuchar lo que había sucedido. El hombre del traje había oído su nombre antes, Duarte. Se recostó en su silla con una sonrisa de satisfacción, secándose unas gotas de café de la manga como si espantara un insecto, con la mirada clavada en ella con la suficiencia de quien cree haber ganado ya. Elena sintió el calor subirle por la nuca, el nudo en el estómago apretándose hasta que creyó que iba a estallar. Pero no le daría la satisfacción de verla suplicar, no le entregaría esa victoria. Despacio, con deliberada calma, extendió la mano hacia atrás y desató el delantal azul marino que había usado durante 3 años en el Café Cumbre, doblándolo con cuidado aunque le temblaban las manos, y lo colocó sobre la mesa junto a la taza rota. Nadie habló, pero ella podía sentir su juicio. El peso invisible de este presionando desde todos lados, el hombre 2 mesas más allá fingiendo revisar su teléfono mientras lo inclinaba lo suficiente para capturar su rostro en vídeo, la joven pareja junto a la ventana susurrando detrás de las manos ahuecadas, la anciana en la mesa de la esquina sacudiendo su cabeza lentamente como si hubiera visto esta escena desarrollarse demasiadas veces antes. Elena se giró, deseando que sus piernas se movieran incluso cuando cada paso se sentía más pesado que el anterior. Sus zapatos chirriando débilmente en el piso de madera, el aire denso y pesado con el tipo de tensión que hace que respirar se sienta como un trabajo, y en el silencio podía escuchar cada sonido. El leve tintineo del hielo en un vaso, el silbido distante de la leche espumosa, el golpe constante de su propio corazón en sus oídos. Llegó a la puerta, rozando con la mano el frío pomo metálico, la cálida luz del sol que se filtraba desde fuera prometía una escapatoria,
Pero la vergüenza seguía aferrándose a ella como una segunda piel. El eco de las palabras de Duarte seguía martillándole el cráneo, y pensó, solo por un instante, en todas las mañanas que había llegado temprano, en todas las veces que había trabajado doble turno, en los clientes habituales que sonreían cuando les traía los pedidos sin preguntar porque recordaba cada detalle. Nada de eso importaba ahora, ni a Luis, ni a Duarte, ni a los desconocidos en esa sala que olvidarían su nombre antes de terminar su café. Tragó saliva con fuerza, saboreando una amargura que no tenía nada que ver con el café, y empujó la puerta entreabierta. La calle más allá la llamaba. Pero antes de que pudiera salir, un cambio en el aire la hizo detenerse. El sonido de pasos pesados y deliberados en el suelo de la cafetería. Un ritmo que no pertenecía a ninguno de los empleados. Firme y sin prisa, el tipo de andar que se anuncia antes de que la persona aparezca. Las conversaciones se reanudaron en murmullos cautelosos, no solo por curiosidad, sino por la conciencia instintiva de que alguien importante acababa de llegar. Giró la cabeza ligeramente, lo suficiente para ver el reflejo en la puerta de cristal. Un hombre alto con un traje gris oscuro perfectamente entallado, cabello oscuro peinado hacia atrás, una expresión tallada en piedra. Su presencia atravesando la habitación como un viento frío, y aunque aún no se había girado del todo para mirarlo, la quietud que se apoderó del café le dijo que todos los demás ya habían reconocido que ese no era un cliente más. Los dedos de Elena se apretaron en el pomo de la puerta, su mente dividida entre huir y enfrentar lo que fuera que esto fuera, porque el instinto le decía que algo estaba a punto de suceder, algo que cambiaría este momento para siempre. El café pareció contraerse alrededor del hombre que acababa de entrar, como si el espacio mismo reconociera la gravedad de su presencia. La conversación murió a media frase. Los tenedores flotaban a centímetros de los platos e incluso el siseo de la máquina de espresso vaciló cuando la mano del barista se congeló a mitad de servir. La luz del sol se derramaba detrás de él, reflejándose la plata de su reloj y la línea precisa de sus gemelos, arrojando un destello a través del suelo que parecía casi deliberado, y aunque Elena nunca lo había visto allí antes, había algo en la forma en que se movía, ese ritmo lento y deliberado, cada paso una declaración silenciosa de que tenía el control de esta habitación antes de haber dicho una palabra, que le hizo apretar el pecho. Sus dedos se aflojaron en el pomo de la puerta sin su permiso cuando cerró la distancia entre ellos, no tanto caminando como avanzando, los ojos fijos en los de ella con una intensidad que atravesaba la vergüenza que aún ardía en sus venas, el tipo de mirada que hacía zumbar el aire a su alrededor. El hombre, alto, de hombros anchos, con un traje tan perfecto que parecía cosido directamente, se detuvo justo antes de ella, tan cerca que percibió un tenue aroma a colonia cara, algo cálido y penetrante que persistió en los límites de su memoria. Y en ese latido de silencio, todos los oídos de la sala se aguzaron hacia ellos. Entonces, en voz baja pero contundente, una voz que parecía hecha para mandar, dijo, «No despedirán a mi esposa». Las palabras impactaron como un trueno en el silencio, y en un instante, todas las cabezas de café se volvieron hacia ellos. La exclamación colectiva de la multitud se extendió como una onda expansiva. Luis, el gerente, parpadeó rápidamente, abriendo y cerrando la boca como si intentara articular palabras que se negaban a salir, mientras que Duarte, el hombre del traje que aún se secaba el café de la manga, se quedó paralizado a mitad de movimiento, entrecerrando los ojos con confusión antes de abrirlos de par en par con un destello de reconocimiento y algo muy parecido al miedo. A Elena se le cortó la respiración, no por la afirmación, pues sabía que era verdad, aunque su matrimonio era algo que había mantenido en privado por razones que ella había aceptado, sino por la intensidad del momento, por cómo Alejandro Vargas, un hombre capaz de comprar y vender esta cadena de cafeterías sin pestañear, acababa de lanzar esa verdad a la habitación como una cerilla a la yesca seca. Los murmullos estallaron al instante, el susurro sordo de susurros escandalosos, el ruido de teléfonos alzándose para captar cada palabra, cada movimiento, porque esto ya no era solo una discusión entre una camarera y una clienta, era una escena inolvidable. Los ojos de Alejandro no se apartaron de los de ella mientras extendía la mano, tomándola con la suya, su agarre cálido y firme, un ancla silenciosa en la tormenta. Y solo entonces volvió su atención hacia Duarte, con la voz perdiendo toda calidez al decir, «¿Sabes a quién acabas de insultar?» La pregunta no era realmente una pregunta, sino más bien una advertencia, pero Duarte tartamudeó de todos modos. «¿Yo no? Quiero decir, ella derramó el café». Solo para ser interrumpido por el brusco y despectivo gesto de Alejandro, un gesto tan definitivo que parecía como si las excusas de Duarte hubieran sido barridas por completo. «Esta mujer», continuó Alejandro, con una voz ahora de acero envuelta en terciopelo, «no solo es mi esposa, es la razón de ser de este café».
La razón por la que incluso tienes un asiento donde sentarte, y aunque su tono era tranquilo, cada palabra tenía una precisión que hizo que Duarte se revolviera incómodo en su silla. Luis tragó saliva con dificultad. El sudor se le ponía visible en la sien mientras la mirada de Alejandro se deslizaba hacia él, clavándole en su lugar como un insecto bajo un cristal. «¿Y tú?», dijo Alejandro, «¿pensaste que era prudente humillarla delante de desconocidos sin preguntar qué había pasado? ¿Creíste que su uniforme la hacía lo suficientemente pequeña como para descartarla?». Luis abrió la boca para protestar, pero se detuvo cuando Alejandro arqueó ligeramente la ceja, una orden silenciosa para que pensara con mucho cuidado la siguiente palabra que pronunciara. A su alrededor, los clientes se inclinaron, el aire cargado de la anticipación que da a saber que estás presenciando algo mucho más grande que una simple confrontación, algo de lo que se hablará durante días, tal vez semanas. Alejandro apretó ligeramente la mano de Elena, no con posesión, sino con solidaridad, como para recordarle que no estaba sola, y por primera vez desde que se derramó el café, se permitió respirar profundamente. La sonrisa burlona de Duarte había desaparecido, reemplazada por una pálida máscara de incomodidad con los labios apretados a comprender el peso del nombre, aflicción, y la verdad de que este no era un hombre cuyo lado malo uno podría darse el lujo de caer. Alejandro se inclinó ligeramente, sus palabras destinadas a Duarte pero lo suficientemente alto para que todo el café las oyera. «Te disculparás con ella. Ahora». La orden aterrizó con la fuerza de algo no negociable, y aunque Duarte dudó, mirando hacia los otros clientes como si buscara una ruta de escape, las miradas silenciosas de la multitud y la quietud gélida en los ojos de Alejandro no le dejaron margen de maniobra. Lentamente, a regañadientes, murmuró una disculpa, las palabras apenas audibles, y Alejandro ladeó la cabeza. Más alto, dijo, y esta vez la voz de Duarte sonó clara pero hueca. «Siento», las sílabas cayendo como piedras sobre el suelo pulido. Alejandro asintió levemente, lo suficientemente satisfecho como para apartar la mirada de Duarte. Luego se volvió hacia Elena y su voz se suavizó nuevamente cuando dijo, «Vuelve adentro». Y por un momento, el café se sintió más pequeño, más silencioso, como si incluso las paredes estuvieran esperando ver qué haría ella a continuación. El café aún contenía la respiración cuando Elena se apartó de la puerta. El sol del atardecer se retiraba de su rostro al volverse hacia Alejandro, quien aún le sujetaba la mano cálida, con la mirada fija de una forma que hacía que el caos a su alrededor pareciera distante, casi real. Podía sentir el peso de todas las miradas en la sala, camareras congeladas a medio paso, clientes inclinándose sutilmente hacia adelante en sus asientos, el murmullo de especulaciones susurrantes que se elevaba como humo en el aire. Pero Alejandro permaneció de pie como si el espacio le perteneciera por completo, lo cual, como revelarían los momentos siguientes, era más que una simple figura retórica. Su atención se desvió deliberadamente hacia Duarte, quien permanecía rígido, con manchas de café secándose en la manga de un traje que de repente parecía más barato con el calor del momento, y cuando Alejandro habló, su voz no transmitía la ira cruda de quien defiende a un ser querido, sino la fría precisión de un hombre acostumbrado a terminar las discusiones antes de que comiencen. ¿Sabe siquiera a quién se refieren los papeles de este café? La pregunta aterrizó con la clase de peso que no buscaba una respuesta. Pero Duarte, atrapado entre el orgullo y el miedo, tartamudeó. Bueno, el dueño, solo para ser interrumpido cuando los labios de Alejandro se curvaron en el más leve atisbo de una sonrisa, la clase que se le da a un oponente que ya ha perdido. «El dueño», dijo, «está de pie frente a ti», y las palabras parecieron ondear por el café, una comprensión colectiva pasando por los rostros como si alguien acabara de abrir una ventana de golpe. Los ojos de Luis se abrieron de par en par. Su mano se apretó nerviosamente alrededor del bloc de notas que llevaba. La verdad se asentaba en que el hombre al que acababa de intentar oponerse no era solo un cliente adinerado, sino la misma persona que podría decidir si el trabajo de Luis o el café en sí seguirían existiendo mañana. La mandíbula de Duarte se movió en silencio, el color desapareció de sus mejillas mientras Alejandro se acercaba lentamente, bajando la voz lo suficiente como para que la intimidad hiciera que toda la sala se inclinara hacia él. «Entró en mi negocio, insultó a mi esposa y creyó que su dinero le daba el derecho a tratarla como a una sirvienta que no merecía su atención. Pero déjeme explicarle algo, señor Duarte, el respeto no es un servicio que se compra. Es el precio mínimo por existir en mi presencia, y aunque las palabras no fueron gritadas, su aspereza hizo que Duarte se encogiera ligeramente en su silla. Elena, todavía de pie junto a Alejandro, sintió una extraña mezcla de reivindicación e incredulidad, y su pulso se estabilizó al ver que la balanza de la situación se inclinaba completamente a su favor.
Alejandro se enderezó, volviéndose hacia Luis, su tono cortando el intento del gerente de desaparecer en el fondo. «Y tú, confía en ti para dirigir este lugar con criterio, para tratar a cada miembro del personal como algo más que el uniforme que usan, y elegiste humillar a la persona que ha trabajado más duro aquí que todos los demás sin siquiera preguntar la verdad. Dime, Luis, si ella fuera cualquier otra persona que no fuera mi esposa, eso haría que tus acciones fueran menos vergonzosas». Luis tragó saliva con dificultad, abriendo la boca para responder pero cerrándola de nuevo al no llegar ninguna defensa, su silencio tan condenatorio como cualquier confesión. En algún lugar cerca del fondo, la cámara de un teléfono captó el momento exacto en que sus hombros se hundieron bajo el peso de la mirada de Alejandro. El clip destinado a ser reproducido innumerables veces antes de que terminara el día, Alejandro soltó la mano de Elena solo para dar un paso lento hacia el centro del café, dirigiéndose a la sala ahora, su voz llenando el espacio con la autoridad fácil de un hombre acostumbrado a ser escuchado. Este café, y todos los demás con este nombre a la puerta, se construyeron con la idea de que la gente viene aquí a sentirse bienvenida, ya sea que pidan el plato más caro del menú o solo una taza de café solo. No permitiré que nadie, cliente, empleado o cualquier otra persona, haga este lugar más pequeño que eso. Y mientras hablaba, hubo un murmullo de asentimiento. De varias mesas, un aplauso lento y tentativo que comenzó en una esquina y se extendió como una ola hasta llenar la sala. Duarte permaneció rígido, atrapado en el centro, el aplauso como un foco del que no podía escapar. Mientras Luis se quedó congelado, cada aplauso un recordatorio de su error. Alejandro levantó una mano para pedir silencio. Su tono se suavizó, pero aún tenía un toque de propósito cuando se volvió hacia Elena. «No tienes nada de qué disculparte. De hecho, debería agradecerte por recordarme por qué empezamos esto en primer lugar. Y aunque las palabras eran para ella, también eran para las docenas de teléfonos con grabación, para la multitud que observaba y que llevaría esta historia más allá de estas paredes antes de que terminara el día. Hizo un gesto hacia una camarera que estaba cerca del mostrador. «Tráele su delantal». Y la joven se apresuró a adelantarse, colocando la tela doblada en las manos de Elena con una sonrisa tímida, casi de disculpa. Los dedos de Elena se cerraron alrededor de él, el peso familiar la aterrizó en el momento surrealista. Y cuando levantó la vista, Alejandro ya se estaba volviendo hacia Duarte, sus últimas palabras cortando el aire limpio. «Puedes terminar tu café, pero nadie aquí lo servirá. Ya has tenido suficiente de nuestra hospitalidad por un día». Y con eso, regresó al lado de Elena. El café vivo de nuevo con el susurro del movimiento y el zumbido de voces, pero el equilibrio había cambiado por completo. Las tornas habían cambiado y todos lo sabían. La sala parecía vibrar con una nueva energía. El silencio incómodo de antes había sido reemplazado por la vibrante anticipación de la gente que sentía que estaba a punto de presenciar algo inolvidable, y Alejandro, de pie en el centro, parecía completamente a gusto bajo los focos. Su presencia irradiaba una tranquila certeza que atraía todas las miradas y silenciaba todos los susurros. No volvió a mirar a Duarte, como si el hombre ya hubiera sido despedido de su mundo por completo, ni dedicó más que una mirada pasajera a Luis, cuya postura se había derrumbado en la forma de un hombre que deseaba poder hundirse en las tablas del suelo. En cambio, la atención de Alejandro estaba en la sala misma, en la multitud que solo había visto la superficie de lo que acababa de suceder y estaba a punto de descubrir la verdad subyacente. «Algunos de ustedes», comenzó, su voz firme y rica, que llegaba fácilmente a todos los rincones sin necesidad de alzarla, «probablemente se estén preguntando por qué mi esposa trabaja aquí. ¿Por qué usa ese delantal? Toma pedidos, recoge mesas, cuando podría estar en cualquier otro lugar, haciendo cualquier otra cosa». Y la pregunta, tácita pero claramente flotando en el aire, se instaló en las mentes de cada cliente, cada empleado inclinándose un poco más, su curiosidad agudizándose. Elena sintió que se le encogía el estómago al oír sus palabras. Habían acordado hacía tiempo mantener su vida privada separada de su trabajo, dejar que la juzgaran por su servicio, no por su nombre, pero ya no había forma de detenerlo, y la mirada en sus ojos le dijo que no era una decisión impulsiva. «Lo que la mayoría de ustedes no saben», continuó Alejandro, «es que antes de poner un pie en este café como empleada, fue la fundadora de uno de los programas de caridad más grandes para niños desfavorecidos de esta ciudad, un programa que construyó con nada más que su determinación y su corazón, un programa que puso libros en manos de niños que nunca habían tenido uno, que pagó comidas que no podían pagar, que les enseñó habilidades que nadie más tenía el tiempo o la paciencia de enseñar, y lo dirigió durante años, sin cobrar un salario, porque cada peso que recaudaba era de vuelta para ellos, y a medida que sus palabras se asimilaban, hubo un cambio en la habitación,
Un cambio visible la forma en que la gente la miraba. La mujer que momentos antes había sido solo una camarera, ahora vista bajo una luz completamente diferente. Sus expresiones se suavizaron, fruncieron el ceño con vergüenza por haber presenciado su despido sin protestar. El corazón de Elena latía con fuerza en sus oídos, y aunque una parte de ella quería decirle que parara, otra parte, la parte aún irritada por el escozor de las palabras de Duarte, quería que todos en esa habitación lo oyeran todo. Alejandro se acercó un paso más a ella mientras continuaba, con un tono más cálido. Lo dio todo en ese trabajo hasta que llegó el día en que tuvo que elegir entre su salud y el programa. Las horas, el estrés, era más de lo que una persona podía soportar. Así que se alejó, no para esconderse, no para rendirse, sino para vivir una vida más tranquila por un tiempo. Y cuando eligió trabajar aquí, fue porque este lugar, este barrio, esta gente le recordaban porque empezó en primer lugar. Y había algo en la forma en que lo dijo, no como si la defendiera, sino como si les recordara a todos una verdad que deberían haber reconocido sin necesidad de que se la dijeran. Al otro lado del café, la anciana de la mesa de la esquina asintió lentamente, sin apartar la mirada del rostro de Elena, mientras la joven pareja junto a la ventana intercambiaba miradas cargadas de una culpa tácita. Y sin embargo, la voz de Alejandro se enfrió de nuevo, no por la ira, sino por el peso de la decepción. En cuestión de minutos, todo eso, sus años de trabajo, su carácter, su dignidad, quedó reducido a los ojos de algunos a nada más que el delantal que lleva puesto. Y dejó que el silencio se prolongara después de eso. La verdad se instaló incómodamente en la sala. Elena sintió que se le cerraba la garganta, no por vergüenza esta vez, sino por el puro poder de ser vista, de que su verdad quedara al descubierto sin tener que defenderla a ella misma. Duarte, atrapado en su mesa, se removió en su asiento, con la mirada fija en la veta de la madera como si esperara que lo tragara por completo, mientras que Luis parecía haber envejecido 10 años en 10 minutos. La mirada de Alejandro recorrió la sala una vez más antes de dar el golpe final. No me importa si llevas un traje de $1000 o un delantal y una etiqueta con tu nombre. En este café, en mis cafés, el respeto no es opcional. Y con eso, retrocedió hacia Elena, con la mano apoyada suavemente en su espalda, una garantía tácita. La sala estalló en aplausos de nuevo. Más fuertes esta vez, sostenidos, un sonido que parecía menos cortesía y más una disculpa colectiva, de esas que tienen peso porque están arraigadas en el reconocimiento. Alguien gritó su nombre, Elena, y el coro de aplausos pareció crecer a su alrededor, los teléfonos alzados ahora para capturarla no en vergüenza, sino en este momento de reivindicación. Ella miró a Alejandro, su voz lo suficientemente baja para que solo la oyera. No tenían que... Pero la interrumpió con un pequeño movimiento de cabeza, murmurando, «Sí, lo hice», antes de volverse hacia la multitud y decir, «Hoy, el café es la casa, todos ustedes», y la alegría que siguió estuvo teñida de algo más cálido que la emoción, una sensación de victoria compartida. Los empleados comenzaron a moverse de nuevo. Dejando tazas y platos con energía renovada, los clientes se inclinaban sobre las mesas para susurrar sobre lo que acababan de aprender, y aunque el ritmo del café regresó, lo hizo con un nuevo ritmo, uno donde su presencia ya no era pasada por alto, donde su nombre se pronunciaba con respeto en lugar de despido. Afuera, a través de los amplios ventanales, los transeúntes se detenían al ver la conmoción. Su curiosidad los empujaba hacia la entrada, y adentro, Elena estaba de pie en el centro de todo, todavía con el delantal en sus manos, dándose cuenta de que algo fundamental había cambiado, no solo en cómo los demás la veían, sino en cómo se veía a sí misma. Por primera vez en mucho tiempo, no sintió la necesidad de encogerse, de evitar llamar la atención. Hoy, la historia que saldría de ese café no sería una de humillación, sino la de una mujer que había sido subestimada y del hombre que se aseguró de que el mundo supiera exactamente quién era ella. El café estaba vivo ahora, bullía con el cálido murmullo de las conversaciones y el tintineo de las tazas, pero en el centro, Elena se sentía extrañamente quieta, como si estuviera de pie dentro de un momento que se extendía para ser recordado para siempre. La mano de Alejandro permaneció en la parte baja de su espalda, un ancla contra la marea de miradas curiosas y asentimientos silenciosos de respeto que ahora seguían cada movimiento, y aunque la adrenalina de antes todavía latía débilmente en sus venas, el calor de la humillación había sido reemplazado por algo más suave, un orgullo profundo y tranquilizador. Se deslizó el delantal por la cabeza lentamente, la tela acomodándose en su lugar habitual, pero ahora se sentía diferente, como una armadura en lugar de un uniforme. Y cuando captó la mirada de Luis al otro lado de la habitación, la mirada que le dirigió no fue de lástima ni incomodidad,
sino algo más cercano al remordimiento envuelto en una promesa silenciosa de nunca volver a cometer el mismo error. Alejandro se inclinó lo justo para que solo ella pudiera oírlo. Su voz baja. No tienes que quedarte el resto del turno si no quieres. Pero ella negó con la cabeza casi de inmediato. Sus labios se curvaron en una pequeña sonrisa. No me voy ahora. Porque salir entonces se sentiría como dejar que las palabras de Duarte fueran la última nota del día, y se negó a darle esa satisfacción, mientras se dirigían juntos a la puerta para saludar a la pequeña multitud, que se reunía afuera, desconocidos atraídos por el anuncio del café gratis y los susurros de algo extraordinario que acababa de suceder. Vio a un adolescente cerca del mostrador, sosteniendo su teléfono en alto, grabándolos a ambos. Y se dio cuenta con una sacudida repentina de que casi todas las mesas del café todavía tenían al menos una cámara apuntando en su dirección. El mundo fuera de estas paredes ya estaba observando, incluso si aún no lo sabían. Alejandro, al percibir el cambio de atención, no intentó esconderse. En cambio, lo enfrentó de frente, abriendo la puerta para que entrara una ráfaga de aire cálido y diciendo lo suficientemente alto como para que los de afuera lo oyeran. Hay suficiente café aquí para todos. Pasen. Siéntense y recuerden para qué es este lugar. Y la gente apiñada en la acera comenzó a entrar, llenando los asientos vacíos. El café se llenó de cuerpos y energía, y en algún lugar de la aglomeración, Duarte salió con los hombros encorvados, el peso de su propia vergüenza escoltándolo. Elena no lo vio irse, no le hizo falta, porque su atención se centró en los aplausos inesperados que estallaron de nuevo cuando Alejandro regresó a su lado, y por un momento se preguntó si tal vez así era como empezaban las revoluciones en pequeños rincones del mundo, no con grandes discursos ni pancartas políticas, sino con la simple negativa de dejar que la dignidad de alguien fuera pisoteada. Las horas que siguieron se desdibujaron en un suave caos. El café se servía sin parar, las risas brotaban entre desconocidos, sus compañeros de trabajo se movían con una ligereza que nunca antes había visto. Y para cuando el último cliente salió a la tarde fresca, el cielo afuera pintado con vetas de rosa y oro, Elena estaba exhausta pero más ligera de lo que había estado en semanas. Alejandro la ayudó a cerrar la puerta principal. Los dos salieron a la luz que se desvanecía, y mientras caminaban por la calle tranquila, el zumbido distante de la ciudad asentándose a su alrededor, él se quitó la chaqueta de los hombros y se la puso encima a ella. El gesto casual pero realista. «Lo manejaste bien hoy», dijo después de un largo silencio, su voz teñida de orgullo, pero ella negó con la cabeza con una suave risa. «Lo manejaste», y él le dio esa media sonrisa que había llegado a reconocer como acuerdo y un suave desacuerdo. «Lo manejamos juntos». Llegaron a la esquina donde las farolas parpadeaban una a una, y por un breve momento, simplemente se quedaron allí, mirando las luces ondear por la calle, el mundo tranquilizándose a su alrededor, hasta que un débil timbre de su teléfono rompió el silencio. Un mensaje de su compañero de trabajo. «Necesitas ver esto», y al pulsar el enlace, la pantalla se llenó con la ya familiar escena del café, captada desde 3 ángulos diferentes. La voz clara de Alejandro le decía a Duarte: «No despedirás a mi esposa», seguida del desarrollo de todo el enfrentamiento. Se quedó sin aliento al verse la pantalla. La incredulidad y el dolor en su rostro al principio se transformaron en algo más firme, más fuerte, y debajo del vídeo, el título grabado en negritas letras blancas: «Millonario defiende a camarera despedida y revela que es su esposa», ya acumulando miles de compartidos. La sección de comentarios se desplazaba interminablemente con extraños de todo el mundo llamándola una inspiración, elogiando a Alejandro y prometiendo visitar el café. Ella lo miró, el brillo de la pantalla del teléfono reflejándose en sus ojos. «Ya está en todas partes», murmuró, y él simplemente asintió como si no hubiera esperado menos. «Bien. Que vean cómo se debe tratar a las personas». Comenzaron a caminar de nuevo, y aunque el aire de la noche era más fresco ahora, ella sintió calor bajo su chaqueta, sus dedos rozando los de él con la facilidad de años pasados uno al lado del otro, y por primera vez en mucho tiempo, no sintió que tuviera que defender su lugar en el mundo, porque hoy había demostrado que las personas que importaban ya conocían su valor. En algún lugar muy lejos detrás de ellos, en el silencio del café cerrado, las sillas vacías y las tazas de café aún guardaban el eco de los eventos del día, y mañana, nuevos clientes llegarían, algunos atraídos por la historia, otros por la promesa de un buen café, pero todos llevando consigo el conocimiento de que detrás del mostrador estaba una mujer que había sido subestimada y se había negado a ser definida por ello. Y mientras Elena y Alejandro desaparecían en la suave extensión de la noche de la ciudad, sus pasos sincronizados, la historia de lo que había sucedido esa tarde continuó difundiéndose, pasando de pantalla en pantalla, de voz en voz,
hasta que se convirtió menos en un café o un insulto, y más en la simple verdad que habían vivido juntos. Que nadie, sin importar quién sea, debería sentirse pequeño en su propia vida.